We're in Matthew chapter 5. Entramos en su palabra, estamos en Mateo 5. If anybody needs a Bible, you can raise up your hand. We have Bibles. Si requieres una Biblia, solamente levanta tu mano para que te pasen una Biblia. So just to give a little recap, we did last week the Beatitudes, which is Matthew 5, 1 through 12. La semana pasada cubrimos Mateo 5, que fue del 1 al 12, que fueron las beatitudes. And if for those that are new, we're covering the whole book of Matthew. Y para todos los que están aquí por primera vez, estamos cubriendo todo el libro de Mateo. And we in our social media, on Facebook or on YouTube, Y todos aquellos en las redes sociales, you can go back there and you can actually watch each sermon that Pastor Hugo and I have gave, so you can catch up to where we're at. pueden regresar a ver los videos que ya están disponibles en YouTube, donde pueden ver las enseñanzas previas. So Jesus here starts off with the Beatitudes. Y empezando el mensaje del Señor, empieza con las beatitudes. So he told us last week the attitudes a Christian must have. Y la semana pasada aprendimos de la actitud que un cristiano debe de tener. And now Jesus goes in further. Y ahora Jesús va más al fondo. Matthew 5, 13 through 16. Y en Mateo 5, del 13 al 16, He tells us, the first thing he tells us is that you are the salt of the earth. lo primero que nos dice es de que tú eres la sal de la tierra. What we know about salt, Y sabemos lo que es la sal, it gives flavor porque es lo que le da el sabor and it preserves something. y preserva cosas. And something that I learned Y algo que yo aprendí aquí, is that in the Roman soldiers, cuando estaban los romanos soldados, they would actually get paid with salt. y ellos les pagaban con sal. So salt was a form of currency as well. Y en aquel entonces la sal era lo que se puede decir como una forma de dinero. So Jesus was telling us something important here. Ahí Jesús nos decía algo importante. He said you are worth something. Dijo, tú vales algo. So as salt is worth something in that time, Así es que si en aquel entonces la sal tenía valor, you need to be somebody who's flavorful, tú tienes que ser alguien que tiene sabor, somebody who represents the kingdom. alguien que representa el reino. He was telling you are not a nobody. Y él no te decía, no eres un So nadie. you are somebody in the kingdom of God. Recuerda que sí eres alguien en el reino de But he Dios. says something powerful. Pero él dijo algo If poderoso. the salt loses its flavor, Dijo, si la sal pierde su sabor, then you're good for nothing. entonces no me sirves para nada. So as a Christian, Así es que como cristianos, if you lose your essence, si tú pierdes tu if esencia, you lose the worth that God has given si you, tú pierdes ese valor que Dios te ha dado, then you got to question if you have any worth in the entonces kingdom. tienes que cuestionar si tienes algo que vale en el reino de Dios. So first thing he tells us, you are salt. Y lo primero que Dios te dice aquí es, dice, tú eres la sal. Giving you that you are someone in his kingdom. Diciéndote de que tú eres alguien en su reino. The next thing he points out, Y lo siguiente que él señala, he says you are light. dice, tú eres la luz. You are the light of the Tú world. eres la luz de este mundo. And he gives an explanation that you can't put a candle, you can't put a light under a basket. Y él da una explicación de decir, tú no puedes una luz bajo una canasta. No, he says you must be on the hill. Dice, tienes que estar sobre la You montaña. need to let your light so shine Y tienes que dejar que tu luz To this resplandezca a este mundo. that this world must know that you are a Christian, Que este mundo tiene que saber que tú eres un that you cristiano. are a follower of De que tú Christ. eres un seguidor de Cristo. Because as the light gives light Porque así como la luz da luz, to the dark places, se puede decir en todo lugar oscuro. just that's exactly how we need to be in this world. Así es como tú y yo tenemos que ser en este That mundo. as you go out to this world, Que cuando tú sales al mundo, that your light, que tu luz, your actions, tus acciones, your attitude, tus the way actitudes, you go in life de la manera que tú vas en la vida, have to represent the kingdom. tienen que representar el It's reino. not about wearing those nice shirts about Jesus. Y no se trata de ponerte camisetas que dicen Jesús. No, it's much more than that. Es más que eso. It's not even having to wear a logo or representing that you're a Christian. Es más, no tienes que portar ni un logo ni nada que represente que eres cristiano. No, it's something that you carry. Es algo que tú It's cargas. the Holy Spirit in you Es el Espíritu Santo en that ti. shines forth Eso es lo que da el brillo and delante gives that essence. y da esa That esencia. when you walk into a place, Que cuando tú entras a un lugar, you don't walk in prideful. tú no entras con orgullo. You know, God said, yes, you are worth something. You are the salt. Y si Dios te dice, sí, tú vales algo, But tú eres la something that sal, God tells us pero algo que Dios te dice, is you must stay low. te dice, mantente bajo, Principles, con principios, with attitudes con actitudes that reflect the kingdom of que God. van a reflejar lo que es el reino de That Dios, shows the difference. que muestra la Yes, diferencia. we have bad days. Claro, tenemos But malos even in días, those bad days, pero aún en días you malos, have to be the light of the kingdom. tienes que ser la luz del reino. Because if not,
Porque si no lo haces, like I told you right now, como te dije ahorita, we gotta question if we're even Christians. vas a tener que cuestionar si eres Because cristiano. sadly, Porque too many tristemente, in the body of Christ demasiados en el cuerpo de have Cristo represented the kingdom of God. no han representado el reino de And we Dios. haven't been the light. Y no hemos sido la luz. And we haven't been the salt. Y no hemos sido la sal. So here God, Y aquí Dios, He tells us the first thing, Él lo primero que nos dice, He told us with the Beatitudes, change your attitude. primero nos dijo con las beatitudes, cambia tu actitud. As you change your Y attitude, cuando tú cambias tu actitud, then you are worth something in the kingdom. entonces tú vas a tener valor en el reino. And then your light can Y shine. luego tu luz va a brillar. Now let's go to Matthew 5:17 through 19. Ahora quiero que vayamos a Mateo 5 del 17 al 19. Where here Christ fulfills the law. Donde aquí Jesucristo mismo, Él cumple la ley. I want you guys this morning, Y quiero que esta mañana, let the Holy Spirit teach us this morning quiero que esta mañana dejes que el Espíritu Santo te what enseñe it is to fulfill the law. qué es lo que es cumplir una ley. Because as I went through this, Porque cuando yo repasaba esto, my conception pues lo que yo entendía of the laws de la ley was totally wrong. era completamente equivocada. So let's go into it. Así es Amen? que vamos a entrar. So we'll go verse by verse. Vamos a leer versículo tras It versículo. says Matthew 5:17. 5:17. It says, "Do not think that I come to destroy the law of the prophets. I do not come to destroy, but to fulfill." Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. "For surely I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will not by no means pass from the law till all is fulfilled." 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hear what the word of God is saying this Escucha lo morning. que la palabra de Dios dice aquí. 19. 19. Whoever therefore breaks one of these least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. So in the Old Testament, Así es que en el Antiguo Testamento, we see from Genesis to Deuteronomy tú ves de Génesis al Deuteronomio, where God lays out 613 rules or donde laws. Dios le da más de 600 leyes. It's a guide through the religious, morals, and civil life under the Old Covenant. Y lo que es básicamente una guía para la vida religiosa y moral y cívica bajo el antiguo pacto. So one thing we must learn, Así es que algo que tienes que aprender. because if we don't know the law, Porque si tú no conoces la ley, here God is telling us, aquí lo que Dios te habla, you still need to know it. dice tienes que conocerla. Because basically, if you're not taught it, Porque si tú no te la enseñas if you don't learn y it, si no la aprendes, you know, it doesn't excuse you no te va a excusar before God. frente a Dios. Because you know, a lot of us think, oh, we could do away with the Old Testament. Porque muchos piensan de que no, ya no tienes que entender el Antiguo Testamento. But yet, if we don't read the Old Testament, Pero si tú no lo lees, how can we know about these laws? ¿cómo vas a conocer las leyes de las que Dios And habla? I could go in deep into these 613, Y yo podría entrar al fondo describiéndote las 613 leyes, but it's going to take us months and months to pero nos fulfill. tomaría meses y meses de cumplir. So one thing we must learn, Por eso algo que tienes que aprender. Jesus came to fulfill the law. Jesús vino y Él cumplió la ley. You know, a lot of people put a stigma on the Old Testament Y mucha gente pone un estigma en el Antiguo and Testamento. say, oh, it's because it's all about the covenant, it's you don't have to do sacrifices, and they stop there. Y es que dicen, oh, es que el Antiguo Testamento antes hacía sacrificios, pero paran ahí. And that's part of the law, Y esa es parte de la but it's ley, not all the law. pero no es toda la ley. You know, Jesus was telling us here, Y aquí algo que Jesús nos enseñaba. just like in our city, we have laws. Así como en nuestra ciudad hay There's leyes, speed limits. hay límites de speed. If you pass the speed limit, Si tú te pasas el speed, la velocidad, you're breaking the law. estás rompiendo una ley. And it's the same thing here. Y es lo mismo aquí. If you don't know the law Si tú no conoces la ley and you're breaking y it, la estás quebrando, and the reason you don't know it y la razón por la cual no la is sabes, because there has been bad teaching about it. es porque ha sido mala enseñanza lo que se Because te ha dado. we have put an X on the law of God. Porque le has puesto una X a la ley de Dios. And here in Matthew 5,
5, Y aquí en Mateo 5 it's the New Testament. es el Nuevo And Testamento. God is telling Y us, Dios nos dice, not even a dot, ni un punto, not even a title ni un título will pass. pasará. It says all will be fulfilled. Dice, todo será So cumplido. he's telling us Y aquí nos dice, there's an importance to the law. hay una importancia en conocer la But ley. the bad thing, Pero lo malo, if we don't know the law, si no la if we conoces, say the Old Testament doesn't count, si tú dices el Antiguo Testamento no sirve, then how will we fulfill the law? entonces ¿cómo vas a cumplir lo que está escrito en la ley? You know what? The scholars break up the Old Testament laws Y los eruditos mencionan las leyes del Antiguo in Testamento 3 parts. en 3 partes. It's the moral law, Es la ley moral, which are rules about rights and wrongs, like the 10 Commandments. It shows God's holy character. entonces la ley moral son las normas sobre lo correcto y lo incorrecto, como los 10 mandamientos, y muestra el carácter santo de Dios. It shows the ceremonial laws, which are rules about worship, sacrifice, holidays, and keeping clean. They pointed forward to Jesus. Entonces la segunda es la ley ceremonial, las normas sobre el culto, los sacrificios, las festividades y la pureza, figuraba lo que era Jesús. And the last one is civil law. Y la tercera es la ley civil. Rules for running the nation of Israel, handling crimes and community behavior. Entonces la ley civil, que es el tercer punto, son normas para el gobierno de Israel, el tratamiento de los delitos y la conducta de la comunidad. So Jesus set the laws Así es que Jesús puso las leyes to set his people apart. y Él las cumplió para que su gente fuera So apartada. he says this world has laws, Y dice, este mundo tiene leyes. but I put laws in sight Dice, pero yo les pongo a ustedes enfrente estas leyes that will point to Jesus, que los van a dirigir a Jesús, that will fulfill the coming of Jesus. de que van a cumplir el regreso de Jesús. Not only that, No solo eso, it gives us laws to change our hearts, our Pero- attitudes, nos da leyes para que cambie tu corazón y tu actitud, and more than y anything, más que nada, to fall in love with Jesus. para que te enamores de Jesús. But the bad thing, Pero lo triste de that the todo, scribes and Pharisees, lo que los fariseos y los escribas, they added on to the law. ellos agregaban a la ley. So it wasn't only 613 laws. Así es que ya no eran 613 They leyes. started adding burdens to the people. Empezaron a causar cargas en la gente. So as they began to put burdens on people, Y cuando le ponían cargas a la gente, now it wasn't something that I wanted to do. ahora no era algo que la gente quería hacer. No, it's something that I had to do. Era algo que sentían que tenían que So here hacer. Jesus, Así es que aquí Jesús, as he starts the Sermon on the Mount, cuando Él va a la montaña y está dando sermón, he's telling us about the law. Él nos dice sobre la ley. So the first thing he points out, Y lo primero que Él nos the dice, importance of the law. nos dice la importancia de la ley. And the second thing he does, Y lo segundo que hace, as we go forward, cuando sigues he adelante, begins to clean the law. Él empieza a He limpiar begins to tear away la ley y quitar all that the scribes and Pharisees were adding onto it. todo lo que los fariseos y los escribas le estaban I agregando. want you to know Quiero que sepas that there was a period que hubo un periodo where before Jesus, antes de Jesús, there was about 400 years. que fueron como aproximadamente 400 años. Like 400 years where there was no word of God. Antes de Jesús pasaron 400 años de que no hubo palabra de Dios. Well, at least it wasn't written in the word of Se God. puede decir de que no se escribió nada por But God 400 still años. spoke. Pero Dios todavía But hablaba. the bad thing about that Pero lo malo de eso is that it gave way es que le dio camino to different doctrines, a cambiar doctrinas. to where scribes and Pharisees Donde los fariseos y los started giving the escribas, law ellos empezaron a dar la ley the way they interpret de la it, manera que ellos lo interpretaban, instead of the way Jesus meant for it to en be. vez de la manera que Jesús quería que fuera Because dada. the Father came Porque vino el Padre to give the law, para dar la ley to set his people different from the rest, y para que su pueblo fuera apartado de los demás to show y para what mostrar it meant lo que to es be kingdom. ser de reino. So here Jesus, Así es que aquí Jesús, as we know, the whole law como te das cuenta, toda la ley was meant for us to prepare the way for Jesus. fue hecha para nosotros para que preparáramos camino para Jesús. Because it's all pointed to a Savior. Porque todo apunta al Salvador. So now, Así es que ahora Jesus came and died for us. Jesús vino y murió por He fulfilled nosotros. the law. Él cumplió la ley. But by fulfilling the law, Pero cuando Él cumple la ley, we can also fulfill the law tú y yo también podemos by cumplir la ley. accepting Jesus into our hearts. Al aceptar a Jesús en nuestros And corazones. but it doesn't stop there. Pero no para ahí. No, it's taking Jesus, Es tomar a Jesús. is
it's being transformed by His Word. y está transformado con It's su taking palabra. what Jesus says Y es tomando lo que Jesús and dijo putting it into action. y poniéndolo en acción. As you read on, Aquí tú sigues you're leyendo going to see that the body of y Christ, te vas a dar cuenta que el we cuerpo de have Cristo fallen into so much error, hemos caído en tanto error, into so many doctrines tantas doctrinas because of this. por causa de esto. Because we set aside the law Porque pusimos a un lado la and we ley say Jesus fulfilled y it, dijimos, pues Jesús ya la cumplió and we stop y there. ahí paramos. Yet God is telling Pero us, Dios nos dice I algo. set laws, Dice, yo puse strict leyes, laws leyes for you estrictas to follow. para que tú las And I sigas. go back to this world. Ahora regreso al mundo. There's strict laws that you must follow here on earth. Aquí en la tierra hay leyes que tú tienes que seguir porque son estrictas. If not, there's consequences. Si no hay It's consecuencias. the same thing with the kingdom of Es God. lo mismo con el reino de Dios. Okay, now the third thing, now we go to Matthew 5:20. Y vamos a Mateo 5:20. So here Jesus tells us, Y aquí Jesús nos dice lo He siguiente. says, "For I say to you, that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven." Dice Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. So here Jesus first tells us there's an importance to the law. Así es que primero Jesús te dice, hay una importancia de conocer la ley. But He tells you something powerful about the teachers of that day, the Pero luego scribes te and the dice, Pharisees. te describe algo importante de los maestros de ese He entonces. says if your righteousness Dice, si tu justicia does not exceed the scribes and Pharisees, no excede lo que es la enseñanza de los fariseos y escribas, you will not enter the kingdom of no God. vas a entrar al reino de los So cielos. God here was telling us, Y aquí Dios nos dice, if we read the word of God, si tú lees la palabra de He was Dios, always pointing out to the Él Pharisees. siempre estaba enseñando a los He was fariseos. telling you blind teachers, Les decía que eran ciegos you brood maestros. of vipers, Decía bola de víboras, whitewashed tombs. tumbas blancas. The thing with the Pharisees Y lo que se refería que a los fariseos is that their outer appearance es de que su apariencia exterior was perfect. era perfecta. Oh, you would look at them, oh no, they wouldn't break a law. Cuando tú los veías, se veían como que no van a romper ninguna ley. But yet their inwards Pero por dentro was corrupted. estaban corrompidos. Why? ¿Por qué? Because they raised the bar, Porque ellos levantaron un nivel, but in a negative way. pero en una mala manera. Instead of the law transforming the inner parts, their hearts, their emotions, their attitudes, En vez de que la ley empezara a causar que la gente fuera transformada por dentro, emociones, actitudes, no, it started becoming a burden. se empezó a hacer una You carga. know, God, even when He was telling you, when you fast, ¿Sabes? Porque Dios aquí dice, aun cuando He ayunes, says, don't be like the scribes and Pharisees dice, no se hagan como los fariseos y los escribas, that were out there disfiguring their faces, de que salieron a la calle desfigurándose las that caras, they wouldn't even shower, ya ni se and bañaban, they would be out there like, pobrecitos, y andaban allá afuera en las calles como pobrecitos, poor men. like poor men. But God says, no. Pero Dios te dice, no lo hagas What así. did God say? No, go ¿Qué fue lo que wash dijo your Dios? face. Dijo Dios, ve, lávate la cara, Present yourself worthy. preséntate como que vales la pena. It's not a burden to fast. No debe de ser una carga que tú No, ayunes. you do it with joy. Hazlo con gozo, Thankful that you could fast to your God. agradecido que tú puedas ayunar a tu Padre. So look at what Jesus was telling Date us. cuenta de lo que Jesús nos decía aquí. Before He even started breaking down the law, Porque antes de que Él desarrollara la ley, He had to make it clear. Él tuvo que aclarar The way the teachers are teaching de you que la manera que los maestros están enseñando was never meant the way the Father wanted us to live the law of no God. fue de la manera que Dios la hizo para que viviéramos con esa ley. So let's go to Matthew 5:21 to 24. Ve conmigo ahora Mateo 5 del 21 al 24. Since there's 10 points I have to give to you guys, Como hay 10 puntos que tengo que cubrir con I'm ustedes, only going to go over some scriptures and some, so I'm just going to just give you a broad overview, okay? solamente voy a cubrir algunos puntos solamente para que darte lo más importante. So here Matthew 5:21 to 24, Y aquí en Mateo del 25, 21 al 24. God looks at the heart, not just the outer actions. Aquí Dios mira al corazón, no solo las acciones externas. Jesus explains that anger and insults breaks God's law, Jesús explica que la ira y los insultos quebrantan la ley de Dios, just like murder does, igual que un asesinato, and that making peace with others y que el hacer la paz con otros is more important than religious rituals. es mucho más importante que un ritual religioso.
So here Jesus is telling us, do not commit murder. Así que es que aquí Jesús te dice, no cometas asesinato. So that was part of the law. Así es que eso será parte de la But ley. then he started going deeper. Pero siguió yendo más al fondo. If you insult one of your brothers, Si tú insultas a un hermano, if you call one of them raka, si tú le dices a tu hermano raca, if you call somebody crazy si tú lo llamas loco or fool, o tonto, it's the same thing as you committing murder. es lo mismo que tú a cometer un asesinato. You know, the bad thing about this Y lo malo de is esto, that this created laws by the Pharisees esto creó leyes por los fariseos that started putting boundaries, que empezaron a poner líneas that saying, que decían, just because I'm hiding and porque mighty, estoy muy alto y acá because I santo, know the law, porque conozco la ley, then I could look down on you. entonces te puedo mirar con la Then mirada baja. I could decide who's worthy to come to the house of God. Y yo puedo decidir quién vale la pena que puede entrar a la casa de Dios y quién no puede entrar. That's why the poor people Por eso la gente pobre were looked at less. los miraban como menos. If you guys have read the Bible, Si tú has leído la Biblia, there's a story in there hay una historia ahí where the woman that was poor, donde había una mujer that pobre she gave the best of her, y ella dio todo lo que ella and tenía. she gave a sense, she gave something meaningless. Y ella dio cualquier cosilla, pero era todo lo que tenía. But yet to the kingdom of God, Pero para el reino de Dios it was way better than anybody has ever given. era mucho más que cualquier otro rico hubiera dado. Because she gave out of her necessity, Porque ella dio de su necesidad, not of whatever was left no de over. las obras. So here Jesus was saying, Así es que Jesús decía aquí, it's a hard issue. dice, es un problema del Your corazón. heart must be Tu transformed. corazón tiene que ser transformado. Because if it doesn't, Porque si no transforma, you fall into the risk vas a caer en riesgo of being judged de ser juzgado under the form of murder. basado en la ley de asesinato. That's what the laws were meant to do. Por eso eran las To leyes, teach you that the way the kingdom needs to move. de la manera que el reino tiene que moverse. Not the way I think. No de la manera que yo Not the pienso, way I think I interpret this. no de la manera que yo pienso y No. interpreto esto. The way God meant it to be. Quiero que sepas que tiene que ser de la manera que That's- Dios lo dispuso. That's why it's so terrible. So you have to be careful. Por eso tienes que tener cuidado. What you listen to on Facebook, on social media. ¿A quién escuchas en las redes sociales o en Facebook? Because people Porque hay gente right away will start putting lines or start interpreting the word of God the way they want it. Porque inmediatamente va a haber sus hombres que van a querer interpretar la palabra de Dios como ellos quieren que sea interpretada. And then that's how we get a bunch of doctrines Y ahí now. es como entra un montón de doctrinas. Like those who believe that the signs and wonders are not for today. Como aquellos que piensan que las señales y prodigios no son para el día de hoy. If we don't believe they can happen, Si tú no crees que pueden pasar, then they will never be manifested. entonces no se van a manifestar. If you never pursue it, Si tú no buscas, if you don't read the word of God si tú no lees la palabra de and have the Dios faith to believe, y tener la fe de creer, it will never be no se manifested. va a manifestar. And that's the same thing on everything. Y es lo mismo en todo. In the kingdom of God, En el reino de Dios you must have faith to believe. tienes que tener And fe that para faith creer. will transform your life. Y esa fe va a transformar tu vida. We have made doctrines. Hemos hecho doctrinas. Paul, Y Pablo, when he said that women should not preach, de que dice, las mujeres no deben de predicar. yet the word of God Pero la palabra de Dios points to many powerful women of God. apunta a muchas mujeres usadas por Dios. But if you don't read the context, Pero si tú no entiendes el if contexto, you don't care to know what was going on in that y time, si tú no escudriñas entender qué estaba pasando en ese tiempo, in that time, the En ese Princess tiempo. Diana was worshipped. sabes, adoraban a la princesa Diana en esa región. Men were looked like lesser things. Y hacían a los hombres ver como menos. So the women were empowered. Así es que las mujeres estaban empoderadas. So Paul is telling the women, Así es que cuando Pablo les dice a las mujeres, he was setting the law of what Jesus had written long ago. ahí estaba imponiendo la ley de lo que Jesús había dicho mucho antes. That man was the head of the household. Diciendo de que el hombre es la cabeza de la It casa. doesn't mean the woman has no voice. No quiere decir que la mujer no tiene voz. No, but there's a structure where God has ordained. Pero hay una estructura que Dios ha ordenado. And in that time, Y en aquel entonces, the women were so exalted, las mujeres eran tan exaltadas, like we see it now and como lo then. ves tú hoy en That a día. lot of women is like, be you. De que muchas mujeres dicen, sé tú. You don't have to have a man in your life. No tienes que tener un hombre en tu vida. They try to break the whole law that Jesus established. Sabes, a las mujeres han tratado de quebrar toda la ley que Jesucristo estableció. And if you don't know the context, Y si tú no entiendes el if you don't contexto, break down what's going on, y si tú no pones todo en detalle de lo que está pasando, you will never know what God is trying to speak to you. no vas a entender de lo que Dios está hablando. And then you're breaking down women Y luego sigues
tumbando a las mujeres who God has called. que Dios ha llamado. By fruits you will know them. Dice la palabra de Dios, los conocerás por And sus there's many frutos. powerful women of God Y hay muchas mujeres usadas por Dios who preach the poderosamente, word of God. que predican la palabra. And God's name is being Y glorified. el nombre de Dios es Because glorificado. it's never about a man or Porque a woman. nunca se trata de un hombre ni una mujer. It's about the vessel. Todo es un vaso, son vasos. So here God is telling Así es us que aquí Dios nos dice algo. it's important to take care of your heart. Dice, es importante que cuides tu corazón. Because what is the word tells us, out of it flows the issues of life. Porque dice la palabra que del corazón fluye todos los problemas de la vida. Let's keep going. Sigamos leyendo. Matthew 5, 25 and 26. Ahora vamos a Mateo 5, del 25 al 26. You know, when I was reading this, Sabes, cuando yo leía esto, my mind goes in different ways. mi mente se va en diferentes ángulos. So as you read this, let the Holy Spirit teach you this morning. Cuando tú leas esto, deja que el Espíritu Santo te enseñe. So Matthew 25. Mateo 5, 25. 5:25, it says, agree with your adversary quickly while you are on your way with him, lest your adversary deliver you to the judge hands you over to the officer, and you be thrown into prison. Dice, ponte de acuerdo, escucha esto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26, assuredly I say to you, you will by no means get out of there until you have paid the last penny. 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Okay, let's break it down. The word adversary Aquí la palabra adversario means an enemy, significa un enemigo, an opponent, un oponente, or someone who resists or stands against another. o alguien que se resiste o se opone a otro. The Hebrew word for adversary La palabra hebrea para adversario is Satan. es Satanás. So think about that. Piensa en eso. Because you can read this literally Porque tú lo puedes leer literal and say, yes, you know, you must come in agreement with somebody before they take you to court. y decir, tengo que ponerme de acuerdo con alguien antes de llevarlo a la corte, But you can look at this spiritually. pero también lo puedes ver espiritualmente. Because if you have something in common with your Porque adversary, si tú tienes algo en común con el adversario, here the word of God is telling us aquí la palabra de Dios te está diciendo, he has all authority to take you before the judge. Él tiene toda la autoridad de llevarte atrás en frente del juez. Who's the judge? ¿Quién es el juez? Our Father. Nuestro Padre. So if he has all authority to take you before Así the es que judge, si Él tiene autoridad de poderte llevar en frente del juez and you have a door open, y tú tienes una puerta and you abierta have something in commune with him, y tú tienes algo en común con el diablo, then he has all authority entonces Él tiene autoridad to put you in de prison. ponerte en prisión. You know how there's a word of God, there's that verse in the word ¿Sabes cómo hay este versículo en la palabra? that says he came to set the captives free, El versículo que dice, Él vino a liberar a los cautivos, where he says that the prison doors will be open. donde dice que las puertas de prisión se van a abrir. Could he be referring to this? ¿Acaso se refiere a esto? That the devil De que el diablo can put you in te bondages, puede poner en can ataduras, put you even into prison es más, te puede hasta meter en prisiones, because you have something in commune with him. porque tú tienes algo en común con Él. So that's why Jesus tells us here, Así es que Jesús aquí nos dice, make sure you have nothing in commune asegúrate de no tener nada en común con el diablo, physically físicamente and y spiritually, espiritualmente, because then porque entonces you will be prosecuted serás proseguido and you will go through the system y pasarás por el sistema and there will be y habrá consequences consecuencias of every action that we de take. toda acción que tú tomes. Amen. Amén. It says Jesus commands us to quickly settle anger and malice with another. Dice, Jesús nos manda que calmemos rápidamente la ira y la malicia hacia los demás. When we ignore it or pass it off, it generally imprisons us. Cuando lo ignoramos o lo minimizamos, realmente nos aprisiona. And look at how powerful that Y is. date cuenta de escuchar qué poderoso es eso. Because even if you have something with somebody else, Porque si tienes algo contra alguien más, it could start off with anger, puede empezar con enojo and then it goes into bitterness, y luego entra a and then it amargura goes into something else, y and something luego else, and something sigue else. y sigue y sigue y se sigue Where you're aumentando. depressed, Y luego entras en depresión, where you no longer get excited for nothing. donde ya no te emocionas por That's why nada. God, Jesus tells us, Por eso Jesús te dice, make sure as asegúrate soon as it comes, en cuanto lo sientas. come, get and agree with your brother. Asegúrate de ir a Ask arreglar las for cosas con tu forgiveness. hermano. Pídele perdón a tu hermano. Make sure that everything's good between us Asegúrate de que todo esté bien entre ustedes before consequences come. antes de que caigan las consecuencias sobre ti. Amén. Let's keep going. Sigamos leyendo.
5:27-30. Ahora vamos a Mateo 5 del 27 al 30. Jesus teaches us that the lust in the heart is the same as adultery. Jesús aquí nos enseña que la lujuria del corazón es lo mismo que el adulterio. God looks at the thoughts and hearts, not just the physical actions. Sabes, Dios mira los pensamientos y el corazón, no solo las acciones físicas. Looking at someone with a lustful intent breaks the spirit of the law. Mirar a alguien con lujuria quebranta el espíritu de la ley. He urges people to take extreme care against sin, Él exhorta a las personas a tener mucho cuidado contra el pecado, saying it is better to lose a body part like an eye or a hand than to go to hell. y dice, es mejor perder una parte del cuerpo como un ojo o una mano que ir al infierno. So let's break this down. Así es que vamos a quebrarlo un poquito. You know, like I tell you, the scribes and Pharisees, Como te mencionaba, los escribas y los fariseos, they watered down so much the word of God ellos diluyeron tanto la palabra de Dios that lust, que la lujuria, as long as you look at someone, que mientras que tú miraras a it alguien, was okay. estaba bien. It's the action Y es la acción, that was forbidden. lo cual era prohibida. But what is that causing in you? Pero ¿qué está causando dentro de When ti? you let lust get in, Cuando tú dejas entrar it la starts lujuria, burning in you, empieza a quemar en and ti it starts going, y empieza a seguir y seguir and it leads you y te lleva to an action. a una acción. Nothing starts directly. Nada empieza directamente. Everything starts with a thought, Todo empieza con un and then it pensamiento starts increasing, y luego sigue and then you aumentando start imagining, y luego sigues and imaginando then you do the y act. luego vas y haces una So acción. God was telling us here, Así es que lo que Dios aquí nos dice, and with every sin, dice con todos los not pecados, just lust, no solo lujuria, be so extreme sé tan extremo that you're willing to cut off your arm de que estés dispuesto a romper tu brazo to stop doing that sin, para parar de pecar, that you're willing to cut off your de eye que estás dispuesto a quitarte el ojo to stop committing the sin. para dejar de ver el pecado. Jesus was not saying to do it literally, Jesús no lo decía que lo hicieras but literalmente, he's giving us an example. pero Él nos da este ejemplo. I want you to Y porque dice, quiero run away from sin. que huyas del pecado, Take so much action que tomes tanta that acción will require de que te causará something extreme. algo extremo, Something like cutting off your arm. algo que tú digas, te voy a cortar el brazo. Something like if you're addicted Es como si tienes una adicción to alcohol, a alcohol to drugs, o a drogas, throw everything que away. tires todo a la Take basura, steps to be clean. que tomes pasos Do para not hang limpiarte, around people that will drag you to that de que sin. no te juntes con personas que te van a arrastrar a ese pecado. And it goes with everything. Y eso va en todo, With lust. con la lujuria We know with any kind of sin you go through. y con cualquier tipo de pecado en el que tú If enfrentes. you're addicted to Si pornography, tú estás adicto a la pornografía, throw away the laptop. tumba y tira a la basura, Throw away anything that is causing you to go there. tira a la basura todo aquello que te causa que entres en pecado. Be radical for Sé Jesus. radical para Jesús, That you're willing to throw anything that gets in the de que way. estás dispuesto a tirar a la basura todo lo que se ponga en el camino. Because Jesus is here telling you, Porque Jesús aquí te dice, focus on purity. enfócate en tu pureza, Focus on fulfilling the law enfócate en cumplir la ley before your God. en frente de Dios, That you're willing de que tú estás to dispuesto break anything that takes you to sin. de tirar todo aquello que te cause pecado, No matter what it no is, importa que sea, throw it away. tíralo, Loved ones. ama, It hurts you to go see loved ones. si te duele ir a visitar a seres If it queridos, breaks you down. si te tumba, If it causes you to drink, to si te sin, causa de que empieces a tomar o a pecar, you have to love God more tienes que ir más, mirar más al frente and say, I don't need this. y decir, yo no necesito esto, I choose you, Jesus. yo te escojo a ti, Jesús, And we go in deeper. y vamos más al fondo. You know, this next verses, Sabe los siguientes versículos, Matthew 5:31 through 32. hablando de Mateo 5 de 31 al 32. When you read it, Cuando tú lo leas, you start condemning people. vas a empezar a condenar a gente, Because here it talks about porque aquí va a hablar divorce del divorcio and marrying somebody who's divorced. y casarte con alguien que está divorciado. When I read this, Cuando yo leí I esto, met so many commentaries sabes, leí tantos comentarios that were negative. de que fueron negativos, But yet the Holy Spirit, pero aún así el Espíritu that's why you Santo, must be grounded in the Holy porque Spirit. eso te tienes que estar enfocado en el Because Espíritu He will Santo, guide you through all truth. porque Él te va a guiar a la verdad. Okay? First thing that Jesus points out here, Lo primero que Jesús aquí señala, marriage is sacred and binding. dice, el matrimonio es sagrado y vinculante. It says, whoever divorces his wife, let her go in a certificate of divorce. El que se divorcie de su mujer,
que le dé un certificado de divorcio. That was the law. Esa fue la ley. But the problem, like I told you, Pero como te dije, había un problema. with the scribes and Pharisees, Porque los escribas y los they fariseos started preaching empezaron a and predicar telling people y decirle a la gente, it's okay to divorce your wife. está bien, divórciate, It doesn't matter. no importa. She burned the toast. Si ella quemó el pan, Here, divorce her. divórciala. She got mad at you or Se you enojó got mad at contigo her. y estuvo enojada, Here, divorce her. divórciala. So they were giving certificates out like it was something free. Así es que estaban dando certificados para allá y para acá como que eran And they gratis. watered down the sacredness and the covenant of what God meant marriage was. Y empezaron a diluir lo que era sagrado en los ojos de Dios. Because God, to God, Porque para Dios, marriage el matrimonio is very important. es muy You importante. cannot take marriage lightly. Tú no puedes tomar tu matrimonio a la ligera. Because here God is telling you, Porque aquí Dios te dice, you as a man, tú como hombre, if you take marriage lightly si tú tomas tu matrimonio a la ligera and you divorce your woman just because, y tú divorcias a tu mujer nomás porque you sí, are an adulterer. tú eres el adúltero. Now you woman, Ahora tú mujer, you think you're getting off with a free pass ¿tú crees que tú tienes un pase gratis? because, oh no, was this because I don't have to fight for my marriage? Porque no, yo no tengo que pelear por mi Oh, matrimonio, I could just let everything go. solamente tengo que soltar todo. Oh no, it doesn't matter, I'll just divorce and No get someone importa, else. solamente lo divorcio y me caso con otro. God says, you take this lightly, Y si Dios te dice aquí, tomas esto a la ligera, the next person that marries you, la siguiente persona que se case contigo, you will be an adulteress tú estarás en adulterio, before the Lord. enfrente de Dios. But look what Jesus was telling Pero us. mira lo que Jesús nos dice aquí. It wasn't saying and condemning the man and the woman Él no lo estaba diciendo para condenar al hombre y a la mujer. because he gave us premises why you could divorce. Porque Él nos dio algo que, con lo que sí te puedes divorciar. If the man or woman fall and they commit adultery, Si el hombre o la mujer cae y comete adulterio, then you're free to go. entonces puedes irte. There's no consequences for neither. Ahí no hay consecuencias para el uno ni para el otro. But if you guys just divorce just Pero because, si te divorcias nomás porque quieres, there is consequences. va a haber consecuencias. So you have to take this, you can't take this lightly. Así es que no puedes tomar este mensaje a la ligera. You have to know the seriousness of it. Tienes que entender la seriedad de este To my young mensaje. men and women, Así es que para los hombres y mujeres for jóvenes those who haven't married, o aquellos que no se han casado, you have to pray about it. tienes que orar, You have to be led by the tienes que Lord. dejarte guiar por Dios. In my life, I could tell you, En mi vida te puedo decir, God has someone for you. Dios tiene a alguien para ti, Just be patient. pero ten Let paciencia. Him take you to her. Deja que Él sea el que te lleve a Let ella. Him take you to Him. Deja que Él sea el que te lleve a Because ella. I tell you one thing, Porque te voy a decir algo. when I told God Cuando yo le dije a I want Dios, to meet my wife, yo quiero conocer a mi I esposa. was not the perfect man. Yo no fui hombre perfecto. And I told God, Y yo le dije a I Dios, want my wife like this, 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 and this. quiero que mi esposa sea así, 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 And así. He told me, oh, you want a perfect wife? Y él me dijo, oh, ¿quieres una mujer I perfecta? said, well, yes, of Dije, course. sí, claro. Are you the perfect man? Y me dijo, ¿tú eres el hombre perfecto? No. That broke me. That broke me. Y eso me quebró. But it caused me Pero me to cansó look inward de verme por and say, dentro I have to deal with these y issues. decir, tengo que arreglar mis propios I problemas. had an angry issue. Porque yo tenía un problema de I enojo. was a prideful man. Era un hombre I orgulloso. was really conceited. Era You couldn't presumido. tell me anything because I was always high. No me podías decir nada porque me creía de más. But God had to humble me. Y Dios me tuvo que humillar. And that's what it is. Y eso es, To learn to wait on God. de que tú aprendas a esperar en To Dios, change. de que Él cambie To be willing to change. y de que tú estés dispuesto a dejarte So that cambiar. He can give you that man or woman you Para que deserve. él sea el que de ese hombre o esa mujer que That tú way when you get buscas. married, Para que cuando te it's cases, till death do you part. sea hasta que la muerte It's los not separe something temporary. y no sea algo temporario. But the bad thing Ahora lo malo is that they didn't teach us this. es de que no te enseñaron Right eso. away, many condemned you. Ahora todo el mundo te empezó a condenar. Oh, you're divorced? Ah, ¿ya te Oh, she's divorciaste? an adulteress. Ah, es una adultera. No. But yet you never taught Pero nunca fuiste the enseñado importance of it. la importancia de eso. That just as a man has, the equal right to sustain that marriage, Que así como ese hombre tiene el mismo derecho para mantener ese matrimonio, la obligación, la obligación. también la mujer, even the woman. So we have to take this. Así es que tienes que tomar esto. And this is one of the scriptures that I was telling you, Y esta es una escritura que yo te decía, where you could read it. donde tú la puedes And leer. if you don't allow the Holy Spirit to minister Pero to si you, tú no dejas que el Espíritu Santo te ministre, I'm going to be vulnerable with you y this te voy a hacer morning. vulnerable esta mañana, I didn't want to preach this. yo no quería predicar I esto. didn't want to preach this. Yo no quería predicar esto. I knew Pastor wanted me to finish chapter 5. Yo sabía que el pastor me pidió que terminara de dar la enseñanza del versículo 5. And when I got to this, Pero cuando llegué a esta parte, Lord, let the pastor preach it again. dije, Señor, que lo predique el pastor. Let the
pastor preach Deja it. que el pastor lo predique, Señor. Because we've been taught wrong here. Porque se nos ha enseñado We've been equivocadamente. taught to condemn people. Se nos ha enseñado que condenemos a So la right gente. away, brush them off. Que también te los hagas a un lado. But yet if we look at the Bible, Pero si tú lees la Biblia, there was a woman at the well. sabes, había una mujer en el pozo. She wasn't divorced once, twice, 3 times. Esa mujer no fue divorciada She was 1, 2, divorced 3. 5 Esa times. mujer se había divorciado 5 And veces. not only that, she was living with somebody Y who no solo wasn't eso, married. ya estaba viviendo con otro hombre y no estaban casados. What is God telling us? ¿Qué nos dice Dios aquí? Is God, what is wrong with God? ¿Qué pasa con Dios? Because right here He's condemning it, but over here He's allowing it. Porque aquí en este versículo lo está condenando, pero en otra situación lo está permitiendo. Because instead of going to Samaria to going to the best person, Porque en vez de entrar a Samaria y buscar a la mejor persona, He went to the lowest él fue a lo más bajo. society. La sociedad la tenía bajo. But in God's kingdom, Pero en el reino de Dios, everything is switched. todo es al revés. That's why you can't see it with your eyes. Por eso tú no puedes ver con tus ojos You gotta físicos. interpret it the way God wants you to. Tú tienes que interpretar todo como Dios te hace que lo You are not interpretes. less. Tú no eres menos. We made mistakes. Hacemos errores. All of us did. Todos hacemos Even errores. before we were married, Hasta antes de we all casarnos, made mistakes. todos hicimos But errores. thanks to Jesus, Pero gracias a that we are Jesús, sanctified, de que somos that we are santificados, made right before our Father, de que Él nos hizo justos en frente de Dios el that we are a Padre different being. y de que nos ha cambiado. But one thing we must remember out Pero of algo all que of this, tienes que aprender de todo esto, Jesus is teaching us. Jesús nos enseña. You can't live by the laws of this world. Tú no puedes vivir por las leyes de este You mundo. can't live the way this world tells you to live. Tú no puedes vivir como este mundo te va a decir que tú I vivas. come to establish the kingdom. Yo vengo a establecer un reino And the kingdom is made up of laws, y el reino tiene leyes of ordinances, de the way ordenancias, things flow. de la manera en que todo tiene que If fluir. Jesus just said, Si Jesús solo I dijera, come to bring you the kingdom of vengo a heaven, traerte el reino de los cielos, and never tells you how to live the y kingdom, nunca describirte cómo vivir en ese reino, then how can we be condemned at the end if we don't know? entonces ¿cómo vas a ser condenado al final si tú no sabes? On the contrary, Todo lo contrario. God says, I laid it out for you Dios te dice, te lo puse so that enfrente there won't be no mistake. para que no haga errores And at the end you could say, y para que al final tú puedas decir, I didn't know. no puedas decir, Pues no because they never conocía, taught me. pues que no me enseñaron. God said, Y Dios va a decir, I gave you my word. te di mi palabra. It was on you to read the word. Estuvo en ti personalmente I que le put dio esa teachers up palabra. there, Puse maestros but they weren't perfect. y no eran There'll perfectos. be teachers up there that might be wrongfully preaching this word, Y hay maestros que quizás enseñan esta palabra con equivocación. and yet you gotta wonder if they're even of God, Y right? aún así tienes que preguntarte si son de Dios. A lot of people learn from them. Pero sabes, muchos aprenden de los You know, falsos. going in deeper in Y this. todo más al fondo. I heard a testimony of a man that went to hell, Escuché un testimonio de un hombre que fue llevado al infierno. and in hell this person was preaching, Y sabes, en el infierno él veía a un hombre predicando but he was being y tormented. estaba siendo atormentado. And it says it was like a church that he was standing before all his Y congregation, dice que lo ponían ahí como si tuviera una congregación. and all the people were yelling at him and blaspheming Y toda la gente estaba ahí gritándole y blasfemándole. because they were telling him, because of you we're in hell. Que le decían, por tu culpa estamos en el infierno. His daughter was right there next to him telling him, Dad, why didn't you preach the word of God the way it was meant to be preached? Y su hija estaba enseguida de él ahí también gritándole y diciéndole, ¿por qué no predicaste la palabra de Dios como tuvo que ser predicada, And papá? like everybody else, Y como todos los demás. but it was too late. Pero era demasiado tarde. Woe to those preachers Entonces, ¿qué hay de aquellos that are predicadores preaching falsely. que están predicando falsedad? Here they may be living it up, Quizás aquí viven una vida lujosa, but if they don't repent, pero si no se there's arrepienten, a punishment for hay everything. un castigo por todo. Going back to this, Regresando al tema, God Dios. is an all-loving God, Dios es amoroso, but yet He sets standards. pero aún así te pone He sets estándares, laws. te pone leyes. Read the Old Testament. Lee el Antiguo I Testamento. love the Old Testament. Ama la palabra de Dios en el Antiguo To be honest, Testamento. I read the Old Testament more than the New Y Testament. te puedo ser sincero, yo leo más el Antiguo Testamento que el Nuevo. Because the Old Testament is the New Testament fulfilled. Porque el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento completo. If you don't read the Old Testament, Si tú no lees el Antiguo you Testamento, won't know why things are being fulfilled in the New Testament. no vas a entender por qué es que se cumplen cosas en el Nuevo Testamento. So here Así Jesus, es que aquí Jesús, going back to the marriage covenant, regresando al estudio del matrimonio y el pacto, the covenant
Es un pacto. It's precious to Jesus. Ese pacto es precioso para That's Jesús. why Jesus goes on to the next thing. Por eso Jesús sigue lo siguiente. That's why I told you when I was doing the Beatitudes. Por eso cuando les enseñé la semana pasada de las beatudes, Every time I read this, I see it like a stairs. cada vez que yo leo esto es como ver una escalera. Like God is teaching us one thing, Dios nos enseña algo then He's going on to the next y thing, luego sube al and then the siguiente next y thing, luego al siguiente, because He's adding on to it. porque sigue agregando. Because here God is telling us the heart of this Porque aquí Dios usa su corazón is the covenant. y dice el corazón es el pacto. The next thing He's teaching us in Y lo Matthew siguiente 5:33 to 37 que nos enseña en Mateo 5, 33 a 37, is honesty and oaths. nos enseña la honestidad y los juramentos. He tells His followers not to use scared vows to back up their words. Les dice a sus seguidores que no usen votos sagrados para respaldar sus palabras, But instead to let a simple yes or no be enough. sino que un simple sí sea un sí o un no sea suficiente. You don't have to come to the Father No tienes que ir al Padre promising heaven and earth. prometiéndole los cielos y la tierra. No, God is simply saying, Dios solamente está it doesn't take diciendo, for you to bound yourself in a no, dice, no toma que te pongas en un juramento for you to fulfill it. para que lo cumplas. You don't have to be like the Pharisees and the No scribes tienes que ser como los fariseos o los escribas, that added on to the law, de que le agregaban a la that ley, caused you more of a burden. de que te causaban que fuera más carga. Where if you're going to do something before the Lord, Pero si tú vas a hacer algo enfrente de Dios, if you promise the Lord that you're going to change, si tú le prometiste a Dios de que vas a cambiar, if you promise the Lord you're going to leave the addiction, si tú le prometiste a Dios que vas a dejar la if you adicción, promise the Lord you're going to break up with that si person, tú le prometiste a Dios que vas a dejar a aquella that persona, you're going to leave the lust, o que vas a dejar la lujuria, and the list goes on and y la on. lista puede seguir y seguir y seguir. Jesus did not tell you don't have to bind yourself with a no. Jesús no te dijo, tienes que ponerte con un vínculo And say, Lord, y decir, Dios, if I don't do this, si no lo let hago, this and this happen. que me pase esto o aquello. Or say, I'm going to do this and I swear I'm going to do this, and then you swear by heaven or by earth. O que tú digas, voy a hacer esto, Señor, y te prometo por el cielo o por la tierra que voy a hacer esto. And God is saying, Y Dios te dice, many of you guys don't know what you're bounding yourself to. ustedes no saben a qué se están atando diciendo You eso. cannot use your words loosely. No puedes usar tus palabras a la Just ligera, throw them out there. solamente tirarlas hacia afuera. No, No, because words carry weight. porque toda palabra carga peso. And more in the kingdom of Y God. más en el reino de Dios. Every word. Cada palabra. God says that we're going to be judged for every word that we Dios say. dice que vas a ser juzgado por cada palabra que salió de tu So boca. God is telling you here, don't just throw out words. Así que Dios dice, no solamente tires palabrerío, Don't make oaths or promises that you will not keep. no hagas pactos que tú no puedes mantener. Just say yes and Solamente no. di sí o no. Yes, Lord, I'm going to change. Sí, Señor, voy a cambiar. And let that Y yes deja que ese sí be such a bounding to you sea fuerte para ti, that your word que tu palabra, is a promise, is a bound. sean las promesas cumplidas. You know, back in the old days, Sabes, en el tiempo antiguo, not this new y generation. no te hablo de la nueva generación, No. Back then, your word meant something. en los tiempos antes tu palabra me decía algo. If you said it, Si tú lo decías, you will do it. lo hacías. Because you will do it not because you have to. Y no lo hacías porque tenías No, que, you had to do it. porque tenías que And it was hacerlo. something that was implemented in us by our Porque fue fathers. algo que se nos fue enseñado por nuestros That padres. if I say I'm going to do it, Que si yo digo que voy a hacer algo, I have to be man enough and women enough tienes que hacerte hombrecito o mujercita then to do it. para hacerlo. Not to say, Y no que digas, oh, I'm going to change. oh, voy a cambiar, I'm going to get a job. voy a agarrar un 2 trabajo. weeks later, how you doing, my brother? 2 semanas después chequeamos, ¿cómo estás, Oh, hermano? you're struggling with sin. Ah, sigo batallando con pecado. Didn't you just tell me you were going to change? ¿Qué no me dijiste hace 2 semanas que vas a cambiar? Did you tell me you were going to look for a job? ¿Acaso no me dijiste que vas a buscar un Did you trabajo? tell me you were going to start doing things for the Lord? ¿Acaso no me dijiste que vas a trabajar para el Señor? But yet we just throw it out there. Pero no más lo dices. I wonder if we say that to the pastors Me pregunto si se lo digo a los pastores, just to look cool, no más para verme bien, to look holy. para verme santo. Oh no, pastor, no, I'm pushing myself. No, pastor, estoy empujando al frente. Yet we see your fruits Pero vemos tus frutos and there's no y fruit. no hay fruto. You know, you gotta learn something Algo from que tienes que aprender, familia. as sheep Como ovejas and as your pastors. y como pastores. If you look at it in the natural, Si tú lo ves en la the natural, pastor knows when his sheep is off. el pastor sabe cuando su oveja anda mal. He knows when his sheep is sick. Él sabe cuando su oveja está enferma. He knows when something is wrong with that sheep. Él sabe cuando algo está mal con esa oveja. It's the same thing with your pastors. Y es lo mismo con tus pastores. We know what's going on. Sabemos qué está pasando. We don't go up there and tell you. No vamos a decirte, No, we go and pray for you. vamos a orar por ti. We start
praying for you. Preferimos orar por We ti. start building oil on you, praying Empezamos for a you, ponerte aceite orando and por ti asking God to y pidiéndole a interfere. Dios que es el que Now, interfiera. when God tells us, give him that word, Y cuando Dios te dice, dale esa give palabra. him that rebuke. Y cuando se repréndelo, Know that it's not just because. reconoce que no es por nomás porque sí. No, it's because there's a potential that God has put it in you. Es que hay un potencial que Dios ya puso en ti. And as pastors, Y como pastores, what we're supposed to do lo que tenemos que hacer is push that out es sacarte eso so that you can become the best version of para que yourself. seas la mejor versión de ti. Coming to church, Venir a la iglesia it's not just coming and sitting and hearing someone preach and that's it. no es solo que tú vengas y te sientes y escuches el predicador. There has to be a change. No, es que tiene que haber un cambio. There has to be a change of heart. Tiene que cambiar tu You corazón. gotta learn. Tienes que aprender. You can't just be hearers of the word. No solo puedes ser oidor de la You gotta palabra, be doers of the tienes word que ser hacedor de la palabra and do what the word of God says. y hacer lo que la palabra de Dios te If God dice. said it is sin, Si Dios te dijo, eso es un pecado, it is sin. es pecado. If fornicating before marriage is a sin, Si fornicar antes del matrimonio es pecado, it's a sin. es pecado. And like I said last week, Y como te dije la semana pasada, we cannot be sinning no puedes estar en pecado and expect God to listen to us, to open the heavens just because we pray. No puedes estar en pecado y esperar de que Dios abra los cielos y escuche tus oraciones. If you do not ask for forgiveness, Si tú no le pides perdón a Dios, truly repent. y me refiero que verdaderamente te And that arrepientas, goes with any sin. y eso va con cualquier pecado. If you don't truly repent Si no te arrepientes verdaderamente and change your ways, y cambias tu caminar, then you cannot expect God entonces tú no puedes esperar de Dios to answer your prayers. de que Él conteste tu petición. You know, it's not that God is not limited. Y no es que Dios ha limitado, No, you're binding His hands for Him to bless you. es de que tú estás atando todo para que Él te bendiga. You're bounding His mouth to speak word over Y you. Él está deteniendo de que su palabra sea hecha en ti. Because it goes back to the adversary. Porque regresando al tema del To adversario, make peace with your adversary. haz paz con tu adversario, Because, you know, you would pray, you will be broken. porque serás quebrado. And I believe we serve such a powerful God that, Y yo yes, creo- He wants to answer you. Yo creo que servimos a un Dios todopoderoso que Él te quiere contestar. But then the devil comes and says, eh. Pero viene el diablo y dice, Your law says la ley dice that fornicators que los will fornicadores not inherit the kingdom of no God. pueden heredar el reino de los So cielos. you cannot bless him. Por eso no la puedes You bendecir. cannot bless him. No lo puedes bendecir a You Él. cannot move in his life. No puedes moverte en su vida. Why? Because you're not doing the way He ordained ¿Por it. qué? Porque tú no estás siguiendo lo que Dios ordenó. That's why the body of Christ goes through what it goes Por through. eso el cuerpo de Cristo pasa lo que We pasa. add on to bad things that happen into our lives, Le agregamos a cosas malas que pasan en nuestra vida. to trials and tribulations. Me refiero cuando estamos en tribulación o pruebas. Sometimes trials and tribulations come from the enemy, from God. Hay algunas pruebas y tribulaciones que vienen del enemigo, otras de Dios. Let me say that. God doesn't allow it, He permits it. Te voy a decir esto, Dios no es que lo pone, pero lo So He permite. permits trials and tribulations. Pero Él permite las pruebas y tribulaciones. But then there's trials and tribulations you and I add on to Pero ourselves. sabes que hay tribulaciones y pruebas que tú mismo te vas a agregar. Because the law tells us that the acts of sin is death. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Amen. But thank God for Jesus that He came and died on the cross. Le agradecemos a Jesucristo que Él vino y murió en esa cruz. This is not for you to feel bad. This is for you to tell God, Lord, I'm sorry, and turn from your sin. Y eso no es para que tú te sientas mal, pero es para que tú vayas a Dios y le pidas perdón y te apartes de tu pecado. Amen. Let's keep going. Siga leyendo. Matthew 5:38 to 42. Ahora vamos a Mateo 5, 38 al 42. Jesus challenges the old rule of an eye for an eye. Jesús desafía la antigua ley, ojo por ojo, Telling His followers not to fight back against evil. diciéndoles a sus seguidores que no respondan con violencia al mal. Instead, they should turn the other cheek, give up an extra cloth, walk an extra mile, or help people who ask. En cambio, deben de poner la otra mejilla, compartir su ropa, ir más allá y ayudar a quienes lo necesitan. So here, an eye for an eye Así que aquí hablando de ojo por ojo, was meant to keep the punishment fair. era para que todo fuera justo. So when a judge would rule, Así que cuando un juez estaba gobernando, if you would kill an animal, si tú matabas un animal, or somebody else's animal, I should say, me refiero al animal de otra persona, then you repay that animal with your animal. entonces tú tenías que pagar con un animal tuyo. Easy law.
Ley fácil. But then the Pharisees and the Sadducees, Pero hablando de los fariseos y saduceos, they started adding to the law. ellos empezaron a agregarle más a la ley. So now they started adding hatred towards it. Ahora empezaron a agregar el odio. So now if somebody hits you, Así es que ahora si alguien te golpea or by no means attacks you, o te ataca, then you by all means should attack him. entonces tú igualmente golpéalo, If atácalo. something is not justified Pero cuando algo no es and you justificado attack your neighbor, y atacas a tu vecino, then you got by all means to attack him. entonces pues puedes atacarlo. And me, and by this I'm not saying you should let yourself, right? Y con esto no te estoy diciendo para que te empieces a dejar. But here look at what God was telling Pero us. escucha aquí lo que Dios está diciendo, That it's much more than just an action. de que es más que una acción, That be such a good person de que ser una buena persona, that if people blaspheme about you, de que si alguien habla mal de ti, or somebody treats you bad, o alguien te maltrata, or you go to the fast food place, o vas a un lugar de comida rápida, and I know this never happens, y right? yo sé que esto nunca But pasa, the cashier is in a bad mood, pero la cajera anda de and malas they treat you horribly, y te maltratan, that you don't answer her the same way. de que tú no le contestes You igual, don't continue with that de attitude. que tú no continúes la misma On actitud, the contrary, you become salt and light. de que todo lo contrario tú seas luz y You sal, come and you start breaking that barrier y de que tú entres ahí a quebrar cualquier by barrera, putting the other sheep, que pongas a otra, and you say, God bless you. de que pongas a otra cacheta y le digas Dios te bendiga, And you start treating that person fairly. y empiezas a tratar a esa persona bien, And I guarantee you by the end, y ahora te garantizo que para el final, that person's going to be in a better attitude and is going to say thank you. créeme que la persona te va a responder con una mejor actitud y te va a agradecer. And that's what the Word of God is telling us. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Go above and beyond. Dice, ve más allá. You know what? If somebody's in need, Si alguien tiene necesidad, give them. dales. You know, if somebody asks you for money, Si alguien te pide dinero, give them money. dales. But don't expect it back. Pero no esperes que te lo regrese. Now, if they repay it, praise the Lord. If they repay it, praise the Ahora, Lord. si te pagan, gloria a Dios. But if they don't, Pero si no te pagan, you're doing the action tú estás haciendo una acción that pleases heaven. que agrada al cielo. And heaven will pour it back onto Y you. el cielo te va a So recompensar. when they ask you, Así es cuando te pidan, give, dales. be a blessing. Sé de bendición. The world of the righteous El mundo de un justo gets bigger and bigger, se hace más grande, but the world of the greedy pero el mundo de un codo gets smaller and se hace smaller. más y más Have you pequeño. ever noticed people ¿Te has dado cuenta de conoces a gente who are stingy? que son codos? That you practically have to bleed it out of them for them to give you a quarter. Que literalmente tienes que casi sacarles hasta una peseta. How is their lives? ¿Cómo es su vida? They never amount to nothing. Nunca hacen They're nada. always living limited Siempre viven con límites. ¿Por qué? because the word of God is being fulfilled. Porque la palabra de Dios se cumple. The world is getting smaller Su and mundo smaller. se hace más pequeño y más That's why they pequeño. hold on to Por eso es so que much. se agarran de todo lo que tienen. And look at their houses. Pero miren sus casas. They have so many things. Tienen tantas cosas. So many things just piled up. Ahí tienen todo que están nomás Not abarcando. willing to bless someone. Sin estar dispuestos a bendecir a Oh, alguien there's más. clothes there just in case I lose weight. Ah, tengo ropa ahí por si bajo de Oh, there's peso. toys there for my kids. My kids are already 18, but they're still there. Tengo juguetes ahí. Mi niño tiene 18 años, pero todavía tengo sus Never juguetes. saying, you know what, there's kids at church, I'm going to see if they need toys. En vez de decir, en la iglesia hay niños, voy a ver si se requieren juguetes. Oh, you know what, I got a bunch of clothes, let me go ahead and bless somebody. Ah, sabes que tengo mucha ropa, voy a ver a quién bendigo. That's what God's telling us. If you Es lo have, que Dios te dice. Si tienes, Give. da. give of what you have. Da de lo que tú tienes. Be a blessing. Sé de bendición. If a brother assists you here, walk with a mile. Si tú ves a un hermano y una hermana que van caminando una milla, I believe God is telling us here. y yo creo que Dios aquí nos dice algo, Just like there's another scripture. así como hay otra escritura, God is saying that hurt with those who hurt. dice, tienes que tener dolor con los que están Cry with lastimados, those who cry. llora con los que If lloran. you know your brother is hurting, Si tú sabes que tu hermano está go lastimado, with him. Pray ve con with him. él, ora por You él. know what, my brother? I'm going to be praying with you every day until you get healed. ¿Sabes qué, mi hermano? Voy a estar en oración contigo todos los días hasta que sanes. I'm going to walk that extra mile with Voy you. a caminar esa extra milla por I'm ti. going to make sure that I cover you in prayer. Voy a asegurarme de cubrirte en I'm oración. going to make sure I'm the Christian brother and sister that you need. Quiero ser aquel hermano cristiano que tú necesitas. Not if, oh, pues because that brother, oh, it's been
It's hard to deal with them. En vez de responder, ay, es que hermano, es bien difícil de aguantarlo. Don't pay an eye for an eye. No pagues ojo por ojo. No, pray for him. Ora por él. Lord, change him. Señor, cámbialo. Don't break his heart. Señor, cambia su Let him be corazón. somebody who loves. Deja que sea una persona que Let ama. him be somebody who's gentle. Déjalo que aquel que sea gentil. Let him be somebody who's trustworthy. Alguien que sea confiable. And here God is telling us that. Y Dios nos dice eso en esta Walk palabra. that extra mile with Dice, somebody. camina esa milla. Regardless who it is. Sea quien sea. Regardless who it is. Sea quien sea. Be with them. Sé con ellos. Pray with them. Ora con ellos. Become that burden. Let that burden be your burden. Sabes, quítales esa carga. Toma esa carga. And I know God put that verse for me. Y yo sé que Dios me puso a mí ese versículo. Because walking that mile, oh Lord. Porque caminar esa milla, Dios mío. Especially those who don't walk. Sobre todo aquellos que no caminan. My God says, not only one, I want you to walk two. Y Dios te va a decir, solamente una milla, ahora vete dos. It's okay to laugh, family, laugh. Ríanse, está bien, es broma. And we come to the last point Ahora regresamos al último punto of aquí, chapter 5. del capítulo 5. Matthew 5, 43 to 48. Mateo 5, 43 a 48. Jesus teaches his followers to love their enemies. Jesús enseña a sus seguidores a amar a sus enemigos, Pray for those who hurt them. orar por quienes los lastiman And act with the same unconditional grace shown by God, y actuar con la misma gracia incondicional que muestra Dios, who gave rain and sun to both good and evil people. quien dio lluvia y sol tanto a buenos como a malos. So it says, love your enemies, Así que aquí dice, ama a tus enemigos, care for, cuídalos. and do good to people who hate you or harm you. Dice, y trata bien a quienes te odian o te hacen daño. Love them. Ámalos, True love, verdadero amor, agape love. amor agape. Love thy neighbor like Jesus told us. Ama a tu cónyuge como Jesús te dijo que lo Not a hicieras. love that is conditioned. No un amor que tenga Not a condiciones. love like this world tells us to No un love. amor como este mundo te dice que tú ames. If you love me, I'll love you back. Si tú me amas, pues yo te voy a amar. No, Jesus tells us love more than just your neighbor. Jesús te dice, ama más que solamente tu Love more than vecino. just the persons you know, your family. Ama más que aquellos solamente que conoces. Love tu the person familia. out in the street. Ama a la gente en la calle. Love the prostitute. Ama a la prostituta. I would even say love the drug dealers. Es más, ama hasta los dealers de drogas. We don't agree with what they're doing, No estamos de acuerdo en lo que but hacen. let us love us enough to say, Lord, save him. Don't let him go to hell. Pero amarlos lo suficiente para decir, Señor, sálvalos, no permitas que se vayan al infierno. And that is a powerful thing. Y eso es algo poderoso. Love someone so much Ama a alguien tanto that you don't want to see him go to hell. de que tú no quieres de que se vayan al I infierno. heard something so powerful Escuché algo poderoso by a sister in Christ. de una hermana en Cristo. She said, you're not going to take nothing in this world. Dijo, tú no te vas a llevar nada de este mundo. The only thing you're going to take Lo único que te vas a llevar is the souls you save for Christ. son las almas que tú salvaste para Cristo. That's powerful Eso es algo poderoso because it's true. porque es verdadero. We chase after the riches of this Tú world, te vas tras la riqueza de este the mundo, best clothes, la mejor everything ropa, the best. todo lo mejor, And yet we're not taking none of that. pero no te vas a llevar nada de But eso. who you are taking Pero a quien sí te vas a llevar is your brother and sister who's with you. es a tu hermano y tu hermana que It's tú those está contigo. who you call to Jesus. Son aquellos que tú llamas a Let Jesús. me rephrase that. Who God used you to call to Es más, Jesus. deja reemplazo eso. A quien Dios, porque Dios te usó a ti para que ganaras estas almas. Love your enemy that much. Ama a tu enemigo To tanto say, así, de Lord, decir, I Señor, want to win people to heaven. quiero ganar a gente que I vaya want al to cielo. love them to heaven. Quiero amarlos porque vayan al cielo. Even if it means being in their faces and telling them about their sin. Aunque esté yo en su cara, eso se toma que yo les diga cuál es su pecado, Never condemning, sin condenarlos, but showing them what the Word of God pero says. mostrándoles lo que dice la palabra de With Dios, love. con amor, With care. con With the cariño, Holy Spirit. con el Espíritu Like the Santo. Holy Spirit is ministering us this morning. Que sea el Espíritu Santo que los ministre esta Some mañana. of the things spoken this morning are tough. Y yo sé que algunas de las cosas que enseñamos esta mañana son difíciles, son You fuertes. know, some of the things it's hard to deal with. Y hay cosas fuertes que tenemos que tratar. Because let's be honest, Porque vamos a ser honestos, sin feels good. el pecado se siente The bien. body loves the sin. El cuerpo ama el pecado, It loves the sin. ama el The pecado. more you indulge in it, Entre más tú lo disfrutas, the more the body will thank you. más que tu cuerpo te va a agradecer. But how's your spirit? Pero ¿cómo está tu How's your espíritu? soul? ¿Cómo está tu alma? All of that is temporary. Todo eso es temporal. The lust of this world is temporary.
temporary. Sabes, las lujurias de este mundo son temporales. That's why the Bible tells Por us, eso la Biblia te dice, do not walk in the flesh, no camines en la carne, walk in the Spirit. camina en el Espíritu. And how do you walk in the ¿Y Spirit? cómo vas a caminar en el It's Espíritu? reading your word, Leyendo tu it's palabra, praying every day, orando todos los being in días, those secret places with the Lord, estando en tu aposento con el Señor. and not only reading the word, Y no solo leyendo la but palabra, putting it into pero action. poniéndola en acción. Not what he said, No lo que Él dijo, not what she no lo said, que ella dijo, no what the word of God pero lo que says. dijo la palabra If de God Dios. says it's sin, Si Dios dijo es pecado, we gotta be like the law said. tienes que ver como dice la Cut ley. it off, Córtalo, run from it, apártate, be so extreme sé extremo, that you have to cut it. al punto que tengas que The cortarlo. lust, cut it. Corta la The lujuria. love of this world, cut El it. amor al mundo, Fall in córtalo. love with Jesus. Enamórate de That's the Jesús. only way you're going to be able to live these end times. Es la única manera que vas a poder vivir en estos tiempos If you finales. love Jesus, Si tú amas a if Jesús you don't fall in love with y Jesus, si no te enamoras de you're going to Jesús, be the first one to be in line to get the mark of the devil. vas a ser primero a estar en la línea esperando que te pongan la And marca the de la devil does bestia. not come with the mark. Y el diablo no va a venir con una marca. He's not going to come and point it out here. Oh, here's a 666 mark. No va a venir It's y going te va a to take you to decir, hell. esta es la marca 666 para que te vayas al infierno. No. No. It's going to be like the vaccine. Es como la vacuna. Oh, they're going to make it sound nice. Van a ver que se escuche como algo bonito o The bueno. vaccine, they were telling people to get it. Y sabes, con la vacuna estaban forzando que la gente se There was pusiera. people even winning prizes to go and getting a vaccine. Estaban dando hasta premios para que la gente se fuera a vacunar. We gotta even question like that. There would be there's something wrong there. Ahí es donde tú tienes que cuestionar. ¿Hay algo mal con eso, Honestly. pues? To see actors, actresses yell, Que tú veas actores y que tú los veas gritando, do away with all these people. que digan, quítese con toda esta gente. It's because of those unvaccinated. Es culpa de los que no se vacunaron. It's because of them Es por culpa de that ellos people are dying. que la gente se está muriendo. Common sense, family. Pero sentido común, If you familia. get vaccinated Si tú te vacunas and I don't, y yo no, wouldn't it be that you're covered and I'm not? ¿no sería que tú estás cubierto y yo no? Wouldn't it be that I should be scared and not you? No es para que yo tuviera más miedo más que tú que But you estás see vacunado. how the narrative, Pero te das cuenta de la narrativa, how pushes it so much como la empuja tanto, that it became even a hotline for you to call against your neighbors. de que se hizo hasta una hotline, abrir una línea de teléfono para que tú hablaras y reportaras a tus Those vecinos. people are having a party. Aquellos tienen una fiesta, Hey, I heard my neighbor didn't get vaccinated. ¿sabes? Y escuché que mi vecino no se vacunó. And yes or no? ¿Y acaso no? When you would talk to somebody, Cuando tú hablabas con the alguien, first thing they would mention, lo primero que te mencionaban, hey, did you get vaccinated? hey, ¿te vacunaste? No. No. And if you would say no, Y si tú dices que no, their happiness, everything will go away. su gozo y todo eso se Some quitaba people would even inmediatamente. put on another mask. Había gente que veía se ponía la máscara o doble máscara. Amen. Family, we gotta learn from this. Quiero que aprendan de eso. You know, Dr. Fauci, El Dr. Fauci. he pleaded the fifth on everything. Ahí sí clamó la Because quinta. they were bringing accusations to him. Porque se empezaron a levantar las And acusaciones now contra él. they're showing that all of that's bogus. Y ahora empezaron a mostrar pruebas que toda esa la vacuna era una locura. And this man, Y ese hombre ese hombre se quedó callado. family, that should wake all of us up. Esto debe de despertarnos a todos. The news, Las noticias, it's all an agenda. todo es una agenda. If you listen to different news anchors, Si tú escuchas a diferentes ángulos de noticias you will listen to the same news being taught word for word at different hours. y tú vas a ver como la misma noticia la van a enseñar palabra por palabra en There's an diferentes horas. indoctrination Porque es una that is happening adoctrinación on people de que quieren enseñar a la to gente make you fall in line para que tú te pongas en to línea get the mark. y te pongas la marca. For you to be the first one to say, I need the mark. Para que seas el primero en correr y decir, yo necesito la Oh, marca. I'm not able to buy or sell. Ya no puedo comprar ni vender. Oh no, I'm not able to provide for my Ya no family. voy a poder proveer para mi familia. I'm gonna lose my job. Voy a perder mi trabajo. I'm gonna be the first one to get the mark. Voy a ser el primero en correr para ponerme la marca. Even in Switzerland, they're already putting microchips on them, En Switzerland ya empezaron a implementar los microchips making it seem cool. para que se viera como algo de You la don't moda. wallet anymore. Ya no requiere una They even come out videos. cartera. Oh look, I'm gonna buy food with my hand. Decir, mira, puedo comprar comida con mi mano. Indoctrinating you. Son adoctrinaciones. Están For preparándote what's coming. para lo que viene. Don't be, como se llama?
Don't be a dumb sheep. No seas una oveja tonta. Learn. Aprende From this. de esto. And say, wait, if somebody is pushing this so much, Y de ponerte a pensar y decir, bueno, si están empujando tanto esa agenda, question it. cuestiónala. Why do you think so many movies right now are coming out with mind control? ¿Por qué crees que hay tanta película que están sacando enseñando el control de la mente? And it's been taught for so many years, the devil can't read your mind. Y ha sido enseñado por tantos años de que el diablo no puede leer tu mente. But yet there's a verse in the Old Testament Pero hay un versículo en el Antiguo Testamento that says, do not think que dice, no pienses. a thought against the king. A thought against a king. No pienses algo contra un rey, Because a bird porque a un pájaro will grab it la va a agarrar and take it to the king. y se lo va a llevar al rey. What does that tell us? ¿Qué te dice eso? The birds in the Old Testament were referred to demons. Porque en el Antiguo Testamento cuando se refería a los pájaros eran demonios. So you think just because people tell, oh, the devil can't read your mind. ¿Tú crees que porque la gente te ha dicho, el diablo no puede leer tu mente? Why do you think there's so much mind control? ¿Por qué crees que hay tanto control de mente? Why do you think there's so much things moving through the airwaves? ¿Por qué crees que hay tanto que se mueve por las aires? Oh, just because I come to church and I think I'm a Christian, I'm saved, I'm covered. Es que yo vengo a la iglesia, soy cristiano y estoy cubierto. Oh, I only go once in a while to church, but I'm covered. Solamente voy a ir de vez en cuando, pero tengo cobertura. God gave us laws. Dios te puso leyes. God gave us statutes Dios te puso that we estatutos must follow. de que tienes que seguir. Because if we don't follow Porque them, si tú no las sigues, we will fall into error. caerás en error. Nobody's exempt. Nadie es Nobody. exento, The nadie. moment you think you're unteachable, El momento que tú pienses que no eres enseñable that, oh, it's because I already know it all, y que tú pienses es que ya lo sé todo, is the moment you're going to fall. es el momento que vas a And caer. I don't say that lightly, I Y don't no say te lo that digo condemning at eso all. la ligera ni por On condenarte, the contrary, I todo lo hope you don't contrario. fall. Espero que no But caigas, let's be realistic. pero quiero que seas una realidad. If I walk with my head up Si yo camino con mi cabeza and I don't levantada see there's something on the bottom, y yo no veo que está en el piso, am I going to trip? ¿me voy a caer? Yes, of course. Claro, me voy a tropezar. It's the same thing, family. We must be so humble, Es lo mismo que tienes que caminar con willing to humildad, learn, dispuesto a aprender, willing to learn something different. dispuesto a aprender algo diferente. Yes, this is different. Claro, eso es diferente. You know, digging into the Word of God is different. Sabes, escudriñar la palabra de You Dios know, es going diferente. verse by verse is O different. sea, sobre todo ir versículo tras versículo es But diferente. family, Pero we familia, are preaching the Word of God. te estamos predicando The la word palabra of de God. Dios. La palabra I de don't know, I'd Dios. rather listen to the Word of God than to listen to a preacher. Yo no sé tú, pero yo prefiero escuchar la palabra de Dios que escuchar a un predicador. If I could put the Holy Spirit up here with a mic Si yo pudiera poner el Espíritu Santo con un micrófono and Him preach the Word of God, y dejar que él predique la palabra de Dios, I'd rather Him do that. yo prefiero que lo haga. Why? Because that's going to transform our ¿Por lives. qué? Porque eso va a transformar mi vida. Yes, preachers are good, Claro, hay buenos but predicadores, there's nothing like the Word of pero no God. hay nada como la palabra de Sadly, Dios. family. Pero tristemente, Even people, I'm not here in church, right? The ones that are listening online. yo sé que quiero ir a la iglesia, pero hay gente. How many people really read the Word of God? ¿Cuánta gente en realidad hoy en día lee la palabra How de many Dios? people digest the Word of God? ¿Cuánta gente digiere la palabra de Dig Dios? into the Word of God like we did today. Y sabes qué, tienes que meterte en la palabra de Dios como lo hicimos hoy. And we have been Y by lo weeks hemos hecho. before. Tenemos semanas haciendo esto. It takes a different turn. Y hace un cambio. But be willing to receive what God wants to teach us. Pero tienes que estar dispuesto a recibir lo que Dios te quiere enseñar. There's a reason why God does things. Hay una razón por la cual Dios hace las You know, cosas. we might think, oh, things have to be done a certain way. ¿Sabes? A veces pensamos, tienen que hacerse las cosas de esta manera. God is breaking the mold Y Dios está quebrando el molde. because the churches Porque las iglesias are just going off a pamphlet. están yendo bajo un panfleto. A, B, C, and D. A, B, C, D. Oh, you already took too long. Oye, tardaste Praise and mucho. worship is just 15 minutes. De alabanza solamente 15 minutos. Preaching 30 minutes. La predicación 30 minutos. And then the word, we don't give Y luego no damos. time for the Holy Spirit to move. No damos tiempo al Espíritu Santo de That que is se the mueva. quality. Ese es el problema. It's not just giving you the word. No es solo darte para la We have palabra. to allow the Holy Spirit to minister. Tienes que dejar que sea el Espíritu Santo el que te ministre. With everything, there's boundaries. Porque con todo hay reglas. Everything has a boundary. Todo tiene reglas. We have to go till the Holy Spirit says enough. Tenemos que ir al Espíritu Santo y punto. But we have to make sure it's the Holy Pero Spirit. tenemos que saber de todo lo que sea el The Espíritu Holy Santo. Spirit tells us, okay, Que el Espíritu Santo te it's diga, time for them to be ministered and received. ok, es tiempo de que sean ministrados y But que the reciban. bad thing Pero lo malo is that so many doctrines es que hay tanta have been doctrina telling us que nos has enseñado. there has been a period. Ha habido un periodo. We are in the 400 period, the 100 Estamos year. en ese periodo de Because the 400. Word of God says there's nothing new under the sun. Porque dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo bajo el sol. There has been a period in the body of Christ Sabes, ha habido un periodo en el cuerpo de Cristo where God, not that He stopped moving,
No que Dios paró de moverse. But we don't see signs and miracles like we used Pero to. no vemos las señales y milagros y prodigios como But we antes. know Porque there's sabemos a time de que hay un tiempo when Jesus comes back, donde Jesucristo va a when regresar there is going to be an outpouring y of va a the haber Spirit. un derramamiento de su Where espíritu. that's why God is undoing all of this. Por eso Dios está deshaciendo todo All the esto. laws, all the falseness that they've been saying, Toda la falsedad, que todo lo que han cambiado de las leyes. pay ear to what heaven is telling you. Quiero que pongas atención a lo que el cielo te dice hoy. There's been a period Ha habido un periodo where yes, you might not see my movement in every church, donde quizás no ves mi movimiento en todas las iglesias. where they stepped out of my will, Donde se salieron de mi voluntad. where they started teaching people things that I never taught them to teach, Donde empezaron a enseñar a la gente cosas que yo nunca les dije que les enseñara. adding on to the Word of God. Agregándole la palabra de Dios. But yet we're coming to the end of the 400-year Pero mark, estamos yendo al final de la marca de los where 400 Jesus is años. coming back, Donde Jesucristo va a regresar. where the power has to descend, Donde el poder tiene que where we descender. will see miracles, signs, and wonders Donde veremos milagros, señales y prodigios. move in the house of Un God. movimiento en la casa de Dios. Never before. Como nunca The antes visto. time of the period El periodo del tiempo where there was silence donde había silencio is coming to an end. se va a terminar. Now God is saying, Ahora Dios nos dice, I'm coming here vengo aquí to ordain things, para ordenar las to put cosas, things into order, para poner un orden, to put people on the light that haven't been light. para poner a las personas en la luz que tienen que ser The luz. light is shining. Porque la luz está That brillando. wolves Porque los lobos, are now being dark in the pulpits ahora los lobos que están oscurecidos en los because there's púlpitos, no light in porque no them. hay luz en So ellos. Jesus is saying, Así es que Jesús nos my dice, law is being fulfilled. mi ley se está And it's cumpliendo. time to teach people Y es tiempo de enseñar a la how to follow gente Jesus, cómo seguir a how to fall Jesús, in love with cómo Jesus, enamorarse con how to be Jesús, so radical for cómo Jesus ser radicales para that my Jesús, spirit will de descend que mi espíritu va a descender on holy vessels, en vasos santos, because he will not descend his spirit porque Él no va a descender su on espíritu vessels that are not clean. en vasos que no son He limpios. says, I'm coming for a bride Él dice, yo vengo por una novia without blemish, without wrinkles. sin mancha y sin arruga. I'm coming for a perfect bride. Yo vengo por esa novia I'm not perfecta. coming for a bride Yo no vengo por esa novia where it's taught that it's okay to deal with sin. de que se le enseña, oh, está bien que tú estés en It's pecado, okay to be indulging. que estés disfrutando, Because once saved, always saved. porque la mentira de una vez salvo siempre salvo. No, Jesus is saying, I'm coming to clean up. Pero Jesús dice, yo vengo a limpiar, I'm coming to clean up my body. yo vengo a limpiar mi I'm cuerpo, coming to clean up my church. yo vengo a limpiar mi And iglesia, not to hold it in these four y no walls. solo mantenerla aquí en cuatro To break paredes, out. pero salir, To be the salt of the de earth. ser la sal de To la be the tierra, light on the de hill. ser la luz de la To let your montaña, light so de shine. que tu luz brille, That yes, these people have been trampling over the blood of de que Jesus. sí, hay gente que ha estado pisoteando la sangre de Hollywood Jesucristo. has been speaking evil over Jesus Christ for so many years. Hollywood ha hablado tanta maldad de Jesucristo por tantos They have años. blasphemed the word of God. Han blasfemado la palabra de They have Dios. blasphemed his name. Han blasfemado su nombre. Why? Because the salt has lost its ¿Por saltiness. qué? Porque la sal ha perdido su And the sabor. word of God tells us they would trample over it. Y dice la palabra de Dios que pisotearán la sangre But de the Cristo. trampling is done Pero with. se para, ya la Because the bride pisotean. of Christ, Porque el cuerpo de the Cristo, salt of the la earth, sal de la is tierra, getting its saltiness está back. recibiendo su sal. It's getting that chip on its shoulder. Está agarrando eso en su The right chip hombro. on the shoulder. Lo que es la Where justicia you de know who you are. donde tú conocerás quién tú eres And you walk in the light of y Christ. caminarás en la luz de Stand Cristo. to your feet, family. Ponte de pie, familia. Stand to your feet. Ponte de pie, familia. Raise up your hands. Y quiero que pongas aquí delante tus manos. You know the altar is open if you want Sabes, to. el altar está abierto si tú quieres pasar al frente. You know Jesus is telling us Pero Jesús te dice algo there hoy. must be a change of heart. Tiene que haber un cambio en tu You corazón. must change. Tú tienes que cambiar. The way of doing things is no more. De la manera que hacías esas cosas ya no. You cannot live your life the way you've been living Tú ya no puedes seguir tu vida como Because vives you're in the risk of going to hell. porque estás en peligro de irte al infierno. That is the reality Es of una life. realidad, familia. Life is not secure. La vida no le es garantizada a You nadie. know, a lot of people think Hay gente que piensa, I grow, yo crezco, I start off young, empiezo joven and then I start growing, y luego sigo and then when creciendo. I'm 80 or 90 years Y old, ya cuando tenga 80, 90, then I'll accept entonces Jesus. acepto a Jesús. I will live my life Viviré mi vida the way I want to live de it. la manera que yo la quiero vivir. Acabo.
Even though they told me there's forgiveness. Aunque me hayan dicho que hay perdón. Oh, my parents prayed for me. Mis padres oran por mí. It's okay. Está bien. I can live the way I Yo want. puedo vivir como yo quiera. No, family. Y no, familia. Life is not guaranteed La for vida nobody. no le es garantizada a nadie. For nobody. Para nadie. There's kids dying. There's Hay niños teenagers que dying. mueren, jóvenes There's que mueren. babies dying. Hay babies que mueren. There's midlife people dying. Hay cualquier tipo de edad que muere. Every age group is dying. Cada grupo de edad Because muere. that is a promise of the word. Porque es una promesa de la palabra. Everybody will face death once in their lifetime. Porque todo mundo enfrentará la muerte una vez en su vida. And if you haven't been reading with us on Wednesdays, the Revelation, Y si tú no has estado con nosotros en el estudio de Biblia de los miércoles del libro de Apocalipsis, there is two deaths. hay dos muertes. There is death if you die with Christ, Hay la muerte cuando tú mueres en Cristo, and then there's the two deaths of those who die and go to hell. y luego hay la segunda muerte, el segundo juicio para los que mueren y se van But al not only infierno. go to hell, Pero cuando vas al you go to infierno, the lake of fire for forever, for all eternity. eres echado al lago de fuego por eternidad. And I don't say this lightly, Y no te family. digo esto a la ligera. I don't say this to condemn Y you. no lo digo para condenarte. Hear the word of God. Hear the Holy Escucha la palabra de Spirit. Dios, escucha al Espíritu Santo. You must ask for Tú forgiveness. tienes que pedirle perdón a Dios. You must let that bitterness go. Y tienes que soltar toda carga. You must let that hatred go from your heart. Suelta todo odio de tu You know corazón. how many people are in hell? ¿Sabes de cuánta gente hay en el infierno? Because they did not forgive. Porque no perdonaron. Because they wanted to hold on to the grudge. Porque prefirieron guardar ese Because of enojo what they did to me. por lo que me hicieron. Or because of the church that did to me. Es por la iglesia que me lastimó. Because of the pastor that did to Es me. por aquel pastor que me lastimó. Because of the church family that did to me. Es por aquella familia de iglesia que me lastimó. And God is telling Y us, Dios nos dice, my word mi palabra is the word of God. es la palabra de It's the Dios. final judgment. Es el último juicio. And you will be judged by Y serás it. juzgado por And esta it's palabra. on you. Y está en ti. There will be no, Lord, I didn't know. Porque no vas a llegar y decir, Señor, no sabía. There's a famous scripture that everybody quotes. Hay una escritura famosa que todo el mundo dice. And here it's telling about people who are working for the kingdom. Y aquí está hablando de aquellos que trabajan para el reino. Now imagine those who don't work for the kingdom. Ahora imagínate para aquellos que no trabajan para el And it reino. says, Lord, Lord, Y le dicen, Señor, did we Señor, not prophesy in your name? ¿acaso no profetizamos en tu Did we nombre? not cast out demons in your ¿Acaso no name? sacamos fuera demonios en tu That nombre? is talking about people who are actively working for the kingdom of Y God. Dios está hablando de aquellos que activamente están trabajando para el reino de Or Dios. so they thought they were O que working for the creían Lord. que ellos estaban trabajando en el And reino what de does it Dios. tell them? ¿Y qué les dice Dios? Depart from me. Dice, apártense de I mí. never knew Yo you. nunca te conocí. Because this is not Porque eso no es about just coming once to de church. solo venir a la iglesia una vez. This is not just, oh, I know who Jesus is. Esto no es que tú digas, yo sé quién es Jesús. It's a heart issue. Es un problema del It's a corazón. heart issue. Es un problema del You corazón. gotta love Him. Tú tienes que amarlo a You Él. gotta love Him. Tienes que amarlo a If Él. you don't love Y Him si tú no lo with amas all your heart, con todo tu all your corazón, mind, con toda tu all mente your y strength, con toda tu you fuerza, gotta question tú tienes que cuestionar if you belong to si tú le Jesus. perteneces a You Jesús. gotta question it. Tienes que And cuestionarlo. I'm not telling you this lightly. Y no te digo eso a la ligera. There's many Hay muchos who are on the verge que están ahorita en of going to peligro hell. de irse al And infierno. this might be the last sermon they Y hear. quizás este sea el último sermón que escuchen. And if they brush it off, Y si lo tiran a un lado, there's no coming back from ya no hay hell. regreso del infierno. There is no Lord, I'm sorry. Ya no hay Señor, perdona. There is no Lord, I should have listened. Ya no va a haber Señor, hubiera I escuchado. should have stepped away from the Me sin. debí de haber apartado del pecado. I should have stepped away from the Me addiction. debí de haber apartado de la adicción. No, it would be too late. Será demasiado tarde. I could only tell you, Yo solamente te puedo decir, it's on you and God. está en ti y tu corazón. Like they say, don't kill the messenger. Como te dicen, no mates al mensajero. Hear the message. Escucha el mensaje. Hear the message. Escucha el mensaje. There's such a cry out in heaven. Porque en el cielo hay un clamor I hear hearts of God's heart. y siento el corazón de Dios. There's people that are dying and go to hell every Hay gente second. muriéndose y yéndose al infierno cada segundo. And I need my body. Y necesito que mi I cuerpo, need the salt of the earth. necesito que la sal de la tierra, I need the light of the earth. necesito que la luz de la tierra, I need you to shine. necesito que brilles. But yet there's so much filth on you. Pero tienes tanta suciedad, There's so much things on you. tienes tanto sobre The ti. love of this world is El so amor corrupted in you. del mundo está tan corrompido dentro de ti. You say you love me, Tú dices que me amas, but yet your heart is so far pero from tu me. corazón está tan lejos de mí.
And you might say, oh, that's not me. Y dirás, no, no soy yo. But still humble yourself Pero before God. humíllate ante Dios. Even if it's not you. Aunque no seas tú. If it's someone online that is listening, Y si hay alguien en línea que está escuchando there's este a reason why mensaje, it's still on. hay una razón por la cual sigue Hear el the video. cry of the world, Escucha, of God, of heaven. escucha el clamor del cielo. Hear it this morning. Escúchalo esta mañana, I can hear it so strongly in my heart. porque lo siento tan fuerte en mi corazón. There's such a cry from God, Hay un clamor de la boca de Dios, from de Jesus. Jesús. Do away with the nonsense. Dice, quítate las tonterías. Do away with just the things that stop you from worshiping me. Quítate de todo aquello que te detiene de agradarme, servirme. Do away, and it's not for you. Quítate de todo aquello. No es por ti. It's not for you. It's for all that Jesus did. Y es por todo lo que Jesús hizo por It's ti. all that Jesus carried on the Es cross. todo aquello que Jesús cargó en la cruz. Just take a minute, family. Quiero que pauses un momento. Just, if you need to ask for forgiveness, ask for forgiveness. Este es un momento de pedirle a Dios perdón. Turn yourselves. Que tú cambies. And there's a warning Y aquí te traigo una alerta. as the mouthpiece of God. Como la boca de Dios. Como una voz profética. I don't know if it's here or if it's someone online. Yo no sé si es aquí en persona o alguien en línea que esté viendo. There's an angel of death that has been surrounding you. Sabes, hay alguien que tiene un ángel de muerte. There's somebody that Satan wants to take to hell. Y sabes, hay alguien que Satanás se quiere llevar al infierno. And if you're feeling that tug in your heart, Y si tú estás sintiendo en tu corazón eso que te estira, fall before your God this morning cae enfrente de tu Dios esta and mañana ask for y forgiveness. pídele perdón. Ask for forgiveness. Pídele perdón. If you're listening to me online, Si estás escuchando I en see línea, that so strongly. porque lo veo tan fuerte. The angel of death. Hay un ángel de If you muerte. don't listen to this Y cry, si tú no escuchas este clamor, if you don't listen to this warning, si tú no escuchas esta alerta, that angel of death will take you. ese ángel de muerte te va a sacar. The clock has already struck. Ya el reloj se activó Your lifespan is done with, y el tiempo de tu vida se acaba. and it's on you. Y está en ti. Whether you end your day and you go to heaven, Que termines tu día y te vayas al cielo. or you end it and go to hell. Que termines un día y te vayas al infierno. It's time you start teaching your children Es tiempo de enseñar a tus hijos to love me. y que me amen. There's a generation that doesn't know me. Porque hay una generación que no me conoce. If you teach them to go into the schools, Si tú le enseñas de que vaya a la escuela, if you teach them to pray, si le enseñas a orar, if you teach them how to si warfare, le enseñas cómo guerrear, they will be the light in those schools. serán la luz en su You don't escuela. have to worry if they will go to this world. No tendrás que preocuparte de que vayan a este You don't mundo. have to worry if they're going to go out drinking. No tienes que preocuparte de que salgan a tomar. No, No, because they will be the light. porque serán la luz. But it starts with you, Pero todo fathers. empieza con todos los Love padres. Love your heavenly Father. De que amen a su Padre Celestial. Love Him. De que lo amen a Él. Because if they don't see the love in you, they will never fall in love with me. Porque si tus hijos no ven mi amor en ti, no van a ver y enamorarse de ti, Padre. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just take a moment. Su palabra es lo más. Jesus. Jesus. You are worthy, my God. There is no one like our God, Venga, who is worthy to be praised, porque Él merece ser who is worthy to glorificado. receive all honor, Él merece all toda la exaltation. gloria,
toda la exaltación. Every knee shall bow, every tongue will confess that you are God. Y toda rodilla se tendrá que inclinar y toda lengua tendrá que confesar que tú eres You are the Dios. creator of the heavens and the earth. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. The heavens can't contain your glory. Y ni los cielos pueden contener tu gloria. Your word says, is my arm, Y tu palabra es mi is my brazo. arm not stretched out? ¿Acaso mi brazo no se Can I not extiende heal like I used to heal? y sano como Can I sanaba? not do what I used to do? ¿Acaso no puedo hacer lo que Can yo I not hacía? bless your life like I used to bless? ¿Acaso no puedo bendecirte como bendigo? Oh,